Desde sus primeros pasos, con una jovencita a su lado y 12 rosas en mano, hasta los escenarios más deslumbrantes del mundo, la vida de Lorenzo Antonio se ha desarrollado bajo el resplandor total de la fama. Pero detrás del telón de los aplausos y el estrellato se esconde un camino marcado por encrucijadas emocionales, giras interminables, la responsabilidad de ser una figura pública, la dolorosa separación de sus queridas hermanas Sparks y las batallas silenciosas que lo hicieron cuestionarse todo. Ahora, más maduro, más sabio y con mayor paz interior, Lorenzo parece finalmente listo para enfrentar las sombras de su pasado. Y con un nuevo documental en camino, no solo está revisitando su legado musical, sino también abriendo una parte de su vida que durante mucho tiempo permaneció oculta. Una historia que involucra nada más y nada menos que a Juan Gabriel. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. Una historia de amor, secretos y el precio del silencio. Porque si hay algo que Lorenzo Antonio nos ha enseñado, es que su verdad aún tiene capítulos por revelar. Y esto es solo el comienzo. Si esto te conmovió, no olvides dar like, comentar y suscribirte, porque lo que viene podría cambiar todo lo que creías saber. Desde el principio, Lorenzo Antonio tenía esa chispa, algo magnético que lo hacía destacar entre la multitud. Como joven artista, no era solo una cara bonita sobre el escenario, había un encanto natural, un verdadero poder emocional en su voz que capturaba a las audiencias donde quiera que iba. Pero fue durante una de esas primeras presentaciones, junto a su padre, que ocurrió un momento. Uno de esos encuentros que el folclore adora preservar. Algunos dicen que fue en una juguetería en la bulliciosa Ciudad de México. Lorenzo, aún disfrutando las primeras olas de su fama, entró, y allí fue, supuestamente, donde cruzó caminos con nada más y nada menos que Juan Gabriel. Ahora bien, si sabes algo sobre Juan Gabriel, sabes que tenía un don, no solo para la música, sino para detectar talento verdadero. Y según quienes aseguran haberlo presenciado, quedó instantáneamente encantado con la presencia de Lorenzo, su energía, su carisma único. Lo que comenzó como admiración, pronto se transformó en algo más personal. Al principio, fue amistoso, profesional. Eran dos artistas de generaciones distintas conectando a través de la música. Pero luego vinieron las invitaciones, reuniones exclusivas en la casa de Juan Gabriel, de esas veladas a las que solo unos pocos amigos seleccionados podían asistir. Lorenzo dijo una vez que se habían conocido en un centro comercial y que Juan Gabriel lo invitó junto con toda su familia, sus hermanas, su madre, todos. Estas no eran reuniones casuales. Se convirtieron en noches llenas de canciones, largas conversaciones, risas, y según algunas personas cercanas a ellos, una cercanía que parecía ir más allá de la colaboración artística. Las canciones de Lorenzo de esa época incluso despertaron susurros. Algunos oyentes creían que contenían significados ocultos, mensajes codificados envueltos en melodía. Aunque nunca se mencionaron nombres, muchos tenían sus sospechas. No eran solo temas escritos para las masas, sonaban como cartas dirigidas a alguien en particular. Su relación también se desarrolló en silencio tras bambalinas en lugares glamorosos como Cancún. Testigos aseguran haberlos visto cenando juntos en restaurantes privados, siempre eligiendo lugares discretos, siempre evitando los reflectores. Y Juan Gabriel, siempre generoso y reservado, solía alquilar villas apartadas para descansar y escapar. Se dice que Lorenzo era frecuentemente su invitado, disfrutando de días alejados de las cámaras. Lorenzo recordó una vez que Juan Gabriel le dijo, «¿Puedes hacer lo tuyo aquí así si quieres?» Y lo hizo, tocando las canciones del maestro, esas que tenía grabadas en la mente, las que claramente habían dejado huella. Ese tipo de vínculo no es común en el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a alguien como Juan Gabriel, quien era famoso por proteger con celo su círculo íntimo. Eso levantó cejas. La gente hablaba. Y todavía lo hace hoy,
porque la verdad es que no era habitual que Juan Gabriel mostrara tanto interés sostenido en alguien tan joven, ni que invirtiera en su carrera a un nivel tan personal. A medida que la estrella de Lorenzo seguía ascendiendo en los años 80 y 90, se convirtió en un nombre familiar en toda América. No se podía prender la radio sin escuchar Muchachita, Como me gustas, Él no te quiere o No me ayudarás. Su popularidad cruzó fronteras, de México a Argentina, pasando por Centroamérica y llegando hasta Estados Unidos. Pero justo cuando sus canciones escalaban en las listas, los rumores sobre su conexión con Juan Gabriel también ganaban fuerza. La historia detrás de un éxito en particular, como de cuándo y por qué, añadió aún más leña al fuego. La canción no solo llevaba la firma de Juan Gabriel como compositor, llevaba su huella emocional. Se convirtió en un himno para los fans de Lorenzo, sí, pero para otros era algo más. Un mensaje escrito con profundo sentimiento. Muchos en los medios creen que la letra no era solo un adorno poético, era personal, una confesión envuelta en una melodía. Algunos conocedores del espectáculo están convencidos de que Juan Gabriel la escribió pensando en Lorenzo, señalando pistas sutiles escondidas en los versos como un delicado rastro de migas que conducía directo a la puerta del joven cantante. Una línea en particular, "Si nunca me has dado tu amor", dejó a muchos preguntándose, ¿era un lamento? ¿Un anhelo? ¿Una verdad cuidadosamente velada? Puede que nunca tengamos una respuesta directa. Ambos artistas, con los años, describieron constantemente su vínculo como uno de respeto mutuo y profunda amistad. Pero cualquiera que haya seguido la carrera de Juan Gabriel sabe lo raro que era para él permitir que alguien ingresara a su mundo privado tan fácilmente. Y cuánto más raro era que mantuviera esa cercanía por tanto tiempo. De todas las leyendas de la música latinoamericana, pocas dejaron una huella tan profunda como Juan Gabriel. Con sus capas brillantes, movimientos sinuosos y letras empapadas de romanticismo, no solo desafiaba las expectativas musicales, también desafiaba las culturales. Imagínalo, en un país donde los ideales machistas estaban profundamente arraigados, aparece este artista abiertamente extravagante, balanceándose, resplandeciente, y entregando su alma ante arenas llenas. Sin embargo, en lugar de ser marginado, Juan Gabriel se convirtió en el ídolo más querido de México. Ahora hablemos de la pregunta que muchos hicieron, pero que nunca tuvo una respuesta clara. Juan Gabriel nunca etiquetó públicamente su sexualidad, y ese silencio fue tan constante como intencional. Todos se lo preguntaban, todos especulaban, pero él nunca les dio lo que querían. Cuando un periodista una vez le preguntó directamente si era gay, su ya icónica respuesta fue: "Lo que se ve no se pregunta". Fue juguetón, ingenioso, pero también profundamente revelador en lo que se negó a confirmar o negar. Es difícil no verlo como una estrategia, una que mantuvo durante toda su vida. Porque no hay que engañarse, en el México de los años 70, 80 e incluso en los 2000, ser abiertamente gay ante el ojo público podía significar el fin de una carrera. Y para alguien como Juan Gabriel, que transitaba entre los mundos del mariachi, el pop y la ranchera, géneros impregnados de una masculinidad tradicional, el riesgo era aún mayor. No es que la gente no lo supiera, es que nadie le pedía que lo dijera en voz alta. Y quizás ese era el acuerdo tácito. El no preguntes, no digas, no era solo una política, era una norma cultural. Otras figuras icónicas, como la extraordinaria Chabela Vargas, no se declararon públicamente hasta bien entrada la vejez. Juan Gabriel, en cambio, nunca lo hizo. Fue padre de 4 hijos mediante inseminación artificial con una amiga, pero mantuvo su vida personal resguardada detrás de un brillante telón de escenario. Ese telón se deslizó ocasionalmente, como cuando un exasistente personal escribió un libro alegando que habían tenido una relación amorosa. Pero incluso entonces,
Juan Gabriel no mordió el anzuelo. El silencio era su armadura, y la usaba con elegancia. Aún así, ese silencio no impidió que la gente lo amara, o lo reclamara como suyo. La comunidad gay lo abrazó mucho antes que el público general. En bares de drag de toda América Latina y en comunidades latinas de Estados Unidos, sus baladas se convirtieron en himnos. Canciones como Es mi vida sonaban como declaraciones de identidad, no solo para él, sino para cualquiera que hubiera sentido la necesidad de vivir en secreto. Es mi vida, muy mía, y no tengo por qué dar explicaciones. No se necesita una bandera arcoíris cuando letras como esa hablan tan claro, tan desafiante, al alma de una identidad oculta. Pero lo que más me fascina, y quizás a ti también, es cómo logró ser un tesoro nacional en un país tan arraigado en la tradición católica, donde la homofobia era una presencia constante y casual. Tal vez fue el poder de sus canciones, o tal vez algo más subversivo. Él no exigía tolerancia, cantaba hasta meterse en el corazón de la gente. Hacía que aquellos que de otro modo podrían haberlo juzgado, bailaran, cantaran y lloraran. Ese es un tipo raro de influencia. Alejandro Madrazo, un académico del derecho mexicano, lo dijo de forma hermosa. Juan Gabriel no hablaba de su sexualidad, pero la vivía en el escenario. Llevó una energía femenina a lugares donde nadie la esperaba, como las arenas de peleas de gallos. Sí, peleas de gallos. Y ahí, rodeado de símbolos de hipermasculinidad, bailaba con una libertad sensual que desafiaba todo lo que significaba ser un hombre de verdad en México. Y la gente lo amaba por eso. Gritaban, aplaudían, se mecían con él, como si los hipnotizara para olvidar las reglas, aunque fuera solo por la duración de un concierto. Pero su valentía no residía solo en el escenario, estaba también en su resistencia. Incluso cuando se burlaban de sus gestos, cuando su nombre se usaba como insulto en los patios escolares, él seguía adelante. Y al hacerlo, cambió algo profundo en la cultura. El periodista Álvaro Cueva lo llamó subversivo, y lo fue. Hiciste que personas homofóbicas cantaran y bailaran, escribió Cueva. Eso es poder. Eso es transformación sin necesidad de un manifiesto. Ahora bien, no me malinterpretes. México ha evolucionado desde que Juan Gabriel comenzó su carrera. Hoy en día, personajes gay aparecen en la televisión en horario estelar. Varios estados y la Ciudad de México han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso hubo una campaña gubernamental contra la homofobia en 2005. En muchos aspectos el país avanzó, pero Juan Gabriel, él nunca se subió del todo a esa ola de visibilidad. O tal vez eligió no hacerlo. Como dijo una vez el sociólogo Héctor Carrillo, México se adelantó a él, la homosexualidad salió del closet, pero Juan Gabriel nunca lo hizo. Y quizás ese sea el giro final de su historia. No necesitó salir del closet, existió tal como era, sin disculpas, sin confesiones y sin pedir permiso. Y tal vez eso es lo que hace que su silencio no sea una ausencia en su historia, sino una parte poderosa de ella. Ahora, volvamos a Lorenzo Antonio. Si hubo un punto de quiebre en su carrera, algo que realmente lo redefinió, fue en 1987, cuando lanzó 12 Rosas. Esa balada no solo marcó un hito, se convirtió en un emblema cultural. No fue solo un éxito, vivió en los corazones del público. Millones la sintieron como si hubiera sido escrita para ellos, y Lorenzo, ya popular, ascendió a un nuevo nivel de fama. Algunos en la industria susurraban que incluso Juan Gabriel, el gran divo de Juárez, pudo haber sentido un dejo de celos por el éxito arrollador de la canción. Pero otros, los más cercanos al núcleo emocional de las cosas, sugirieron algo totalmente distinto. Decían que Juan Gabriel fue, en realidad, quien movió los hilos tras bambalinas para asegurarse de que la canción recibiera la promoción que merecía. Se dice que le dijo discretamente a alguien, «Una vez más, mi recuerdo brillará más fuerte». Había admiración ahí, quizás incluso un sentimiento de legado compartido, y su conexión,
musical y emocional, apenas comenzaba a profundizarse. No mucho después, al comenzar los años 90, Lorenzo tomó una decisión aparentemente discreta: irse a estudiar a la Universidad de Nuevo México. Una pausa, un respiro, tal vez incluso un reinicio necesario. Pero regresó con fuerza, firmando con Honor Music Group. Ese movimiento no fue solo estratégico, fue personal. Marcó una nueva era, y justo así, Juan Gabriel reapareció, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Quienes lo presenciaron dicen que su reencuentro fue profundamente emotivo. No eran solo colaboradores, estaban unidos de una forma que pocos comprendían del todo. ¿El resultado? Entraron al estudio casi de inmediato y crearon no uno, sino 2 discos juntos: Mi Tributo a Juan Gabriel y luego Tributo 2. Estos álbumes no eran simples homenajes, eran declaraciones de amor a un viaje musical compartido. Algunos incluso dicen que reflejaban más que admiración. Siempre han circulado rumores, discretos pero persistentes, de que lo que los unía podía ir mucho más allá de los acordes y los versos. Y aunque quizás nunca sepamos toda la verdad, la profundidad de sentimiento entre ellos era innegable. Pero entonces, Lorenzo hizo algo inesperado. Justo cuando todos pensaban que seguiría surfeando su ola de éxito como solista, cambió de rumbo. Dirigió su energía hacia sus hermanas, su familia en la vida real, quienes estaban causando sensación como el grupo Sparks. Apenas comenzaban a abrirse paso en el mercado de la música latina en Estados Unidos, y Lorenzo intervino, no como vocalista principal, sino como compositor y productor, la fuerza silenciosa detrás de su ascenso. Su experiencia, su oído para la melodía, su instinto, todo estaba ahí, y muchos dicen que fue precisamente eso lo que le dio a Sparks la ventaja que necesitaban para escalar tan rápido en las listas. No estaba persiguiendo los reflectores, estaba construyendo algo con las personas que más amaba. Pero hay algo más. Mucho antes de todo eso, ya había un dolor más profundo creciendo dentro de él. Uno que comenzó desde que era solo un niño. Verás, Lorenzo no era como los demás niños. Mientras la mayoría salía a andar en bicicleta o a intercambiar estampas, él estaba en el escenario, viajando, trabajando. Era, en muchos sentidos, el rostro de su familia, el niño prodigio destinado a abrir todas las puertas. Y sí, el éxito llegó, los aplausos llegaron, pero también llegó el agotamiento, la presión, la sensación de ser un adulto en el cuerpo de un niño. Él mismo lo ha admitido en entrevistas. Una vez dijo, quería ser un niño normal. Esa sola frase dice más que 1000 biografías juntas. Esa tensión emocional lo formó, pero también lo marcó. Incluso cuando parecía estar en la cima del mundo, sonriendo a los fans, absorbiendo el cariño, por dentro luchaba con la duda, batallaba con el insomnio, se preguntaba si todavía quería seguir fingiendo. Había noches en las que, tras apagarse las luces y desvanecerse los aplausos, se quedaba mirando al techo preguntándose, ¿aún vale la pena todo esto? Esos eran los momentos que nadie veía, excepto quizá una persona. Y aquí entra Juan Gabriel, de nuevo, pero esta vez, no solo como ícono o mentor. Ahora era algo más cercano, un refugio, un espejo. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, lejos de las cámaras, lejos de la presión. Juan Gabriel invitó a Lorenzo a sus casas en Cancún, en Parácuaro. Ahí podían respirar, hablar libremente, componer música sin fechas límite. No se trataba de grabar éxitos, se trataba de sanar. Sus familias se volvieron cercanas, crearon un mundo de confianza, y testigos aseguran que había un vínculo entre ellos que se sentía íntimo, no necesariamente romántico, a pesar de todos los rumores. Lorenzo siempre ha negado eso, diciendo que veía a Juan Gabriel como a un tío o una figura paterna. Pero en los ojos de quienes los veían juntos, claramente había algo profundo, algo que no se puede fingir. Verás,
Antes de todos los aplausos y las luces, antes de los duetos legendarios y la admiración pública, existía una conexión invisible pero poderosa a través del padre de Lorenzo, Amador Sánchez, conocido en el mundo musical como Tani Moore. Para quienes vivieron los años dorados de Ciudad Juárez, en los años 70, Tani Moore no era solo un músico, era una presencia, un constante en el paisaje musical de la ciudad, una figura respetada que se codeaba con leyendas de la frontera. Y resulta que hasta Juan Gabriel sentía una profunda admiración por él. Ese no es un detalle menor. Juan Gabriel no regalaba su respeto tan fácilmente, pero Tani Moore se lo había ganado mucho antes de que su hijo pisara un estudio. Y no era solo admiración desde la distancia. Según el propio Lorenzo, creció escuchando a su padre y a Juan Gabriel hablar durante horas, conversaciones llenas de música, recuerdos y afecto no dicho. Juan Gabriel incluso cantaba canciones que Tani Moore había escrito, como si honrara una influencia personal. Esa es la parte que realmente cambia nuestra comprensión de las cosas, porque cuando vemos a Lorenzo Antonio y Juan Gabriel compartiendo escenario o componiendo lado a lado, es fácil pensar que todo se basaba puramente en química musical. Pero, ¿y si también se trataba de lealtad? De continuar una conexión que comenzó años atrás, cuando un joven Alberto Aguilera, antes de que el mundo lo conociera como Juan Gabriel, era solo otro cantante luchando por abrirse camino en Juárez. En ese entonces, Tani Moore ya era un nombre conocido, ya estaba consolidado, y se dice que vio algo especial en ese chico tímido de Michoacán. Lo apoyó, creyó en su voz, incluso cuando pocos más lo hacían. Ese tipo de apoyo deja huella. Crea una deuda de gratitud que para alguien como Juan Gabriel no se borra fácilmente. Años después, cuando Juan Gabriel ya era un nombre reconocido en cada hogar y su agenda estaba repleta de giras y compromisos, aún encontraba tiempo para devolver esa bondad. Pero en lugar de simplemente escribir un cheque o enviar un regalo, hizo algo más significativo. Abrió su mundo al hijo de Tani Moore. Lorenzo no solo fue invitado a colaborar profesionalmente, fue bienvenido a los espacios más personales de Juan Gabriel. A sus casas en Cancún, a Parácuaro, a esas reuniones íntimas donde la música pasaba a segundo plano frente a la confianza. Allí, rodeado de familia y amigos, Lorenzo no solo creció como artista, se convirtió en parte de algo mucho más profundo. La relación evolucionó hacia una cercanía que algunos describen como casi íntima. No es de extrañar que eventualmente surgieran rumores, como siempre sucede en este medio. La gente se preguntaba si todo ese tiempo juntos se debía únicamente a la música, o si había algo más tierno, más complejo, bajo la superficie. Lorenzo, por su parte, siempre negó que hubiera algo romántico entre ellos. Dijo que veía a Juan Gabriel como a un tío, incluso como a un padre. Y por todo lo que hemos visto, eso es totalmente posible. La manera en que reían juntos, cómo se integraban sus familias, ese tipo de vínculos no se fingen fácilmente. Aún así, la especulación nunca desapareció del todo. Eso es lo que pasa cuando dos personas, ambas famosas, ambas queridas, comparten algo que el público no puede definir con claridad. Pero tal vez la verdadera respuesta no esté en el chisme, sino en la historia. Lorenzo mencionó una vez que Juan Gabriel nunca se lo dijo directamente, pero que hablaba con frecuencia con su padre, y en esas conversaciones siempre expresaba cuánto admiraba a Tani Moore. Esa reverencia silenciosa nunca lo abandonó, y ahí es donde esta historia vuelve a su origen, a los años 70, a un bar en Juárez, a un joven tratando de hacerse escuchar y a un músico mayor que creyó en él. En el fondo, plantea una pregunta poderosa. ¿Fue su vínculo puramente artístico y amistoso o existía una conexión más profunda, más personal que la industria y quizá la sociedad no estaba lista para reconocer en ese momento? El papel de Juan Gabriel como mentor de Lorenzo fue, indudablemente, generoso e impactante. No solo le ofreció canciones y tiempo en el estudio,
sino también el tipo de respaldo artístico que pocos jóvenes artistas reciben alguna vez. Sin embargo, esa cercanía, cenas de Año Nuevo, presentaciones emotivas en el escenario y colaboraciones exclusivas, pronto encendió los rumores. En una industria conservadora y obsesionada con la imagen, una intimidad así entre dos figuras públicas masculinas despertaba sospechas, especialmente cuando uno de ellos ya era objeto de especulación sobre su vida privada. La incomodidad de la industria pareció traducirse en una forma sutil de sabotaje, un segundo álbum mal promocionado, apariciones en medios limitadas y murmullos a puertas cerradas. El mensaje era claro. El talento no bastaba si tu narrativa no se alineaba con la imagen cuidadosamente construida que el mundo musical quería proyectar. La vida amorosa posterior de Lorenzo hizo poco por acallar los susurros. Un matrimonio fallido, un romance breve pero público con Graciela Beltrán y su enfoque reservado hacia sus asuntos personales solo profundizaron el misterio. Mientras los fans trataban de armar el rompecabezas, muchos volvían al enigma central, Juan Gabriel. ¿Fue su relación un caso de mentoría malinterpretada o una historia de amor ocultada por el miedo y la presión social? Y ahora, con el próximo documental de Lorenzo prometiendo una perspectiva diferente sobre aquellos años, incluyendo material inédito y momentos sin filtros, la expectativa está por las nubes. Podría finalmente ofrecer respuestas, o al menos permitir que Lorenzo recupere su narrativa tras años de estar en el centro de las especulaciones. El camino de Lorenzo Antonio está lejos de terminar, y las piezas de su historia por fin están comenzando a encajar. Con nuevas revelaciones y un legado esperando ser compartido, este documental es solo el comienzo de una verdad que durante mucho tiempo permaneció en las sombras. Gracias por vernos y recuerden, a veces las historias que menos esperamos son las que más nos definen. Si están listos para más, presionen ese botón de suscripción y estén atentos a lo que viene. La historia apenas comienza.